La hora del miedo es el momento en el que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se difumina. Los fantasmas atraviesan desde el otro lado y vuelven a deambular por la tierra. Así es que, te advierto, con este video estaremos abriendo portales prohibidos. No importa la hora que marque tu reloj, si estás viendo este video, entonces es la hora del miedo. Las siguientes historias son realmente espeluznantes, llenas de fantasmas, espíritus y encuentros de otro mundo. Sin embargo, si tienes miedo, lo mejor sería disfrutarlas a la luz del día. Y yo soy el documentalista, y esto es La Hora del Miedo. 3 historias reales de miedo que no deberías escuchar de noche. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. La buena acción. No era yo, era mi padre. Iba en una furgoneta hacia una iglesia en el distrito de Cartagena, en Colombia. Viajaban por la autopista hacia su destino desde Arjona, cuando vieron a un hombre caminando por la carretera y el pastor, quien también viajaba con mi padre y los demás, decidió recogerlo ya que estaba lloviendo. Le preguntaron al hombre dónde estaba su destino. Él les dijo que iba hacia La Constancia, que estaba antes de la ciudad a la que se dirigían. La lluvia se convirtió en una fuerte tormenta. Era tarde y estaba muy oscuro. El grupo se mantuvo animado cantando canciones de iglesia, pero cuando pasaban por la localidad de La Constancia no podían ver nada. Poco después de pasar el pueblo en medio de la nada, el hombre les dijo: "Este es mi destino". Afuera seguía lloviendo muy fuerte. El pastor de los jóvenes dijo que podían llevarlo más lejos si él quería, pero el hombre dijo que ahí era donde tenía que estar. Así es que se detuvieron unos 2 o 3 kilómetros más allá del pueblo. El hombre les pidió dinero, y a pesar de que el pastor viajaba con el dinero contado, decidió darle algunos billetes que tenía en su cartera. El hombre salió de la furgoneta y, de pronto, un gran relámpago cayó del cielo, haciendo que todos se cubrieran y apartaran la mirada del hombre. Cuando pasó el susto, miraron hacia atrás y aquella persona ya no estaba allí. En una fracción de segundo había desaparecido y la lluvia acababa de parar. Todos se sorprendieron, rezaron una oración por el hombre y partieron a la ciudad. En el camino pasaron por Turbaco, luego Naranjas, y justo antes de entrar a Cartagena, una llanta de la furgoneta se averió. Se hicieron a un costado de la carretera y procedieron a realizar las reparaciones. Sin darse cuenta, habían quedado precisamente afuera de un cementerio llamado Jardines de Paz, en donde pudieron ver que había un pequeño puesto de flores que, además de esto, también vendía comida. Así es que el pastor decidió comprar algo para los chicos. ¿Cuál fue su sorpresa al acercarse al puesto y sacar su vieja cartera para luego encontrarse con que esta era más pesada de lo normal? El pastor, extrañado, volteó a ver a mi padre, quien le acompañaba. Luego, abrió la cartera y dentro
había 40 billetes de $100. Número 2. El apartamento. Me mudé a un apartamento en Arequipa, Perú, cerca del monasterio de Santa Catalina, a 2 cuadras de la Plaza de Armas. Esto fue hace unos 5 años. Era la primera vez que vivía solo y tenía mi propio lugar, aunque debo decir que tenía un pequeño compañero, mi gato. Después de desempacar, tomé fotos de todo lo que tenía para hacer un collage del antes y el después. Pero cuando tomé una foto de mi televisión, algo no salió bien. El televisor estaba apagado, pero en la pantalla había una chica blanca con pelo negro que llevaba una camisa azul. La camisa dejaba los hombros al descubierto y había un hombre arrodillado frente a la chica. Llevaba una camisa blanca que le quedaba demasiado grande. Detrás del hombre, arrodillado y junto a la chica, había un hombre alto y mayor. Era delgado y calvo y llevaba un traje oscuro. Aquello realmente me erizó la piel. ¿Cómo era posible que apareciera esta imagen en mi cámara cuando la televisión estaba apagada? Después de hacer aquella foto no pude tranquilizarme y entonces comenzaron a pasar cosas raras. Mi gato, que se asustaba fácilmente, empezó a buscar algo que yo no podía ver. De pronto, mi vaso favorito se cayó solo de la mesa, sin siquiera estar cerca del borde de la misma. Fue una noche extraña. Decidí pensar en otras cosas y me fui a dormir. A la mañana siguiente desperté, fui al baño y cuando me quité la ropa, encontré que tenía una herida en el pecho. No era profunda, pero corría desde la clavícula hasta mi ombligo. Era como si la hubieran hecho con un bisturí. Ese mismo día, durante la noche, me estaba preparando para ir a la cama. Estaba de pie frente a la puerta de mi habitación cuando una figura negra pasó delante de mí como si estuviera huyendo. En realidad, no puedo explicarlo del todo. Fue una sensación indescriptible. Entré a la habitación y de inmediato pude percibir el olor a cigarrillo, como si alguien me lo soplara en la cara. Luego comencé a escuchar música antigua. Había gente hablando en el salón, pero yo era la única persona en el apartamento. Todo se volvió caótico. Me sentía desorientado. Ahora solo quería salir de allí. Tomé las llaves y algo de dinero. Me disponía a salir cuando, de pronto, el televisor se encendió solo. Y ahí estaba, la misma chica mirándome de frente, sonriendo, con un cuchillo en la mano. De pronto, se volteó, comenzó a caminar y la cámara la seguía. Pronto me pude dar cuenta de que la grabación era en mi apartamento. La chica comenzó a caminar hasta llegar a mi habitación. Allí estaba yo, dormido. Se acercó, me levantó la playera y comenzó a cortarme el pecho con su cuchillo. Salí de ahí lo más rápido posible y jamás volví por mis cosas. Número 3. 2 balas. Era un policía novato cuando mi hermano se suicidó. Vivíamos en Córdoba, Argentina. Él era uno de mis hermanos mayores, pero estábamos muy unidos. Murió lejos de nuestra ciudad, en Paraná, y me sentí muy culpable por no haber reconocido las señales. Sus restos estaban en muy mal estado cuando lo descubrieron, así es que fue un servicio de ataúd cerrado.
Una semana después de su muerte volví al trabajo y esa misma noche mi compañero y yo patrullábamos las calles cuando vimos a un tipo golpeando a una chica con su pistola. Bajamos del vehículo y cuando el tipo nos vio comenzó a correr. La persecución había comenzado. Yo corría detrás de él con mi pistola en mano. Luego, el hombre atravesó un estrecho pasillo bajo un edificio que conducía a un patio en el centro del mismo. Justo antes de llegar al patio, pude escuchar las palabras: "Tranquilo, yo te cuido", con la voz de mi hermano muerto. En ese momento llegué al patio, solo para sorprenderme al sentir que el tipo estaba esperándome escondido a un costado de la pared. Ahora me estaba apuntando el arma a la cabeza. Me quedé helado durante unos segundos. Luego, acepté mi destino. El hombre estaba jadeando, cansado de la persecución. Luego, tomó un fuerte respiro y apretó el gatillo 2 veces. Nada. La pistola no tenía balas. Inmediatamente empecé a golpearle la cabeza con mi arma hasta someterlo. Mi compañero llegó enseguida y pudimos arrestarlo sin más problemas. Pero yo no podía más. Tenía que revisar el arma de aquel hombre. La tomé y me di cuenta de que estaba cargada. Sí tenía balas. La llevé al laboratorio para ser analizada y le conté al técnico mi historia. El especialista hizo su revisión, volvió y me dijo, con cara de asombro, que el arma estaba completamente cargada y que, además, estaba en perfecto estado. Que era imposible que se atascara 2 veces seguidas. Sobre todo, estando tan bien cuidada. Volvió a poner las balas él mismo frente a mí y disparó a la pared de pruebas. Todas las balas se dispararon sin problemas. Yo soy el documentalista y esto fue La Hora del Miedo.